de descubrir sofisticadas prótesis de mano de hierro en el pasado de Baviera, cuestionar los supuestos sobre la medicina medieval, al intrigante perro de terracota descubierto bajo las antiguas calles de Roma. Así que prepare su merienda y disfrute de este vídeo que explora los 20 mayores descubrimientos de la Tierra. 20. La piedra Rosetta. La piedra Rosetta, un descubrimiento fortuito en 1799, desveló los secretos del antiguo Egipto. Pero ¿cómo acabó esta piedra en Rosetta? Originalmente se encontraba en un templo cerca de Sais, importante ciudad egipcia del delta occidental del Nilo, y más tarde se trasladó a Rosetta, donde se convirtió en parte de un fuerte. ¿Pero qué ocurrió con la piedra tras su descubrimiento? Tras la derrota de las tropas francesas en Egipto, la piedra pasó a ser propiedad de los británicos y fue trasladada al Museo Británico. Según un lingüista francés, los jeroglíficos son un sistema de escritura gráfica simbólica que representa una compleja combinación de signos fonéticos e ideográficos. Esta revelación permitió comprender el código jeroglífico y utilizar estos conocimientos para profundizar en el estudio de la civilización egipcia. 19. Pecios conservados. En 2016, la exploración rutinaria del fondo marino de un arqueólogo en el Mar Negro, cerca de las aguas de Bulgaria, se produjo un hallazgo asombroso: 41 pecios extraordinariamente conservados. Originalmente investigaba los niveles de agua postglaciares, el equipo desenterró un cementerio submarino debido a los bajos niveles de oxígeno del lecho marino a 150 metros de profundidad. Tecnología moderna, incluidos vehículos teledirigidos con cámaras de alta resolución, permitió una vívida recreación en 3D de estas cápsulas del tiempo. ¿Por qué el equipo optó por no sacar las naves a la superficie? Equipado con instrumentos geofísicos, otro vehículo amplió la exploración a las reliquias de los imperios otomano y bizantino. Sorprendentemente, se tomó la decisión de dejar los buques intactos, aprovechar las condiciones únicas del Mar Negro para su conservación a largo plazo. Estos descubrimientos, sumergidos durante más de 2500 años, revelan intrincados detalles de las épocas romana y otomana, que ofrece una visión del pasado al tiempo que plantea interrogantes sobre la ética de la conservación y la exploración futura. 18. Prótesis pioneras en el pasado de Baviera. En Baviera, arqueólogos, durante las excavaciones de la tubería cerca del St. George Church, tropezó con un hallazgo extraordinario: un esqueleto bien conservado que data de entre 1450 y 1620. Lo que la distingue es una sofisticada prótesis de mano de hierro, un testimonio temprano de la inventiva humana. Sorprendentemente, el dispositivo sustituyó a los 4 dedos que le faltaban en la mano izquierda, sujetas con correas, avance adelantado a su tiempo. ¿Por qué se amputaron 4 dedos y qué motivó el uso de una prótesis tan compleja? Este descubrimiento pone en tela de juicio las suposiciones sobre la medicina medieval, revelando un inesperado nivel de sofisticación. Aunque la finalidad de la prótesis y los motivos de la amputación siguen siendo los mismos, misterios, restos de tejido y piel sugieren esfuerzos para mejorar la comodidad de la persona que se queda solo con un pulgar. El descubrimiento de unas 50 prótesis similares en Europa Central en el mismo periodo sugiere un posible aumento de la demanda, posiblemente relacionada con la Guerra de los 30 años y las amputaciones generalizadas de miembros. 17. Una gallina. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hacían los antiguos hace miles de años? ¿Cómo vivían? ¿En qué creían? ¿Y qué construyeron? A veces podemos encontrar pistas para estas preguntas en lugares inesperados. Por ejemplo, en Irlanda, un investigador encontró una estructura muy antigua y misteriosa que estuvo oculta durante mucho tiempo. La estructura se denomina henge, que es un círculo de piedras o madera que se utilizaba para ceremonias o rituales. El investigador, Anthony Murphy, estaba volando un dron sobre un campo cuando vio un extraño patrón en el suelo. Era un círculo de hierba diferente del resto del campo. Se dio cuenta de que era la señal de un henge que estaba enterrado bajo tierra. El henge fue revelado por una ola de calor que secó el agua del estanque que lo cubría. La hierba que crecía sobre el henge también se vio afectada por el calor y cambió de color. Esto hizo que el henge destacara en el aire. El henge es muy grande, de unos 150 metros de diámetro, y muy viejo, de unos 5000 años de antigüedad.
16. Tumba de Tutankamón. Imagine que encuentra un tesoro escondido que revela los secretos de una civilización antigua. Eso es lo que ocurrió en 1922, cuando un arqueólogo británico llamado Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón, un joven faraón que gobernó Egipto hace más de 3000 años. ¿Pero cómo lo encontró? ¿Y qué vio dentro? ¿Cómo encontró Carter la tumba? Carter buscaba las tumbas de los faraones en el Valle de los Reyes, una zona desértica donde fueron enterrados muchos gobernantes. Llevaba años buscando, pero no había encontrado nada. Estaba a punto de darse por vencido cuando decidió excavar un lugar más. Allí encontró una escalera que conducía a una puerta sellada. Rompió la puerta y vio otra con el nombre de Tutankamón, y había encontrado allí la tumba. Queens, rollos del Mar Muerto. ¿Y si pudiera leer las palabras de personas que vivieron hace miles de años? ¿Y si pudieras conocer sus creencias, su cultura y su historia? Eso es lo que hicieron unos afortunados investigadores cuando encontraron los rollos del Mar Muerto, una colección de manuscritos antiguos ocultos en cuevas cerca del Mar Muerto. Los pergaminos fueron encontrados por un joven pastor llamado Muhammad Edib en 1947. Buscaba una cabra perdida cuando arrojó una piedra a una cueva y oyó un crujido. Entró y vio unos frascos que contenían pergaminos de cuero. No sabía lo que eran, pero cogió algunas y las vendió a un traficante. Más tarde, otras personas exploraron las cuevas y encontraron más pergaminos. Los pergaminos están escritos en su mayoría en hebreo, sino también en arameo y griego. Son de cuero, papiro y cobre. Datan del siglo III a.C. al siglo XI de nuestra era. Contienen diferentes tipos de textos, como los escritos religiosos, documentos legales, relatos históricos y obras literarias. 14. Ciudad subterránea de Derinkuyu. Un turco decidió explorarla y encontró algo asombroso. Encontró una ciudad subterránea construida hace miles de años. ¿Quién era el hombre y cuándo encontró la ciudad? El hombre era un agricultor que vivía en el distrito turco de Derinkuyu. Encontró la ciudad en 1963 cuando estaba reformando su casa. Derribó una pared y vio una habitación oculta. Entró y vio un túnel que conducía a más habitaciones y cámaras. Se dio cuenta de que había descubierto una antigua ciudad enterrada bajo tierra. La ciudad se llama Derinkuyu, que significa pozo profundo en turco. Es una ciudad subterránea que tiene 8 niveles y se extiende a más de 60 metros de profundidad. Es el mayor asentamiento rupestre de Capadocia, una región con muchas rocas volcánicas y cuevas. La ciudad podría haber albergado hasta 2,000 personas. Tenía todo lo que necesita una ciudad, como pozos de ventilación, fuentes de agua, stables, una iglesia y una bodega. 13. Galloway Hoard. ¿Qué harías si encontraras un tesoro escondido en un pantano? Eso es lo que le ocurrió a Derek McLennan, un aficionado a los detectores de metales que descubrió un tesoro de antiguos artefactos vikingos en 2014. ¿Pero qué son estos artefactos y de dónde proceden? ¿Y quién era Derek McLennan? ¿Y cómo encontró el tesoro? Derek McLennan era un empresario jubilado al que le gustaba buscar objetos metálicos con su detector. Estaba explorando una zona pantanosa cercana a una iglesia de la localidad de Galloway, en el suroeste de Escocia, cuando su detective emitió un fuerte pitido. Excavó la tierra y vio un objeto plateado. Se dio cuenta de que era parte de un tesoro vikingo. El tesoro es una colección de más de 100 objetos que datan del siglo IX o Wiris de nuestra era. También se conoce como Galloway Hoard, según el lugar donde se encontró. 12. El nodosaurio de Suncor. En marzo de 2011, un minero que trabaja en una mina de arenas bituminosas en Alberta, Canadá, hizo un descubrimiento sorprendente: un esqueleto fosilizado de dinosaurio enterrado en la arena. Pero no se trataba de un dinosaurio cualquiera. Era un nodosaurio, un tipo de herbívoro acorazado que vivió hace unos 110 millones de años y era uno de los fósiles de su tipo mejor conservados jamás encontrados. Los notosaurios eran un grupo de dinosaurios que tenían gruesas placas óseas en la espalda y espinas en los costados.
estaban emparentados con los más famosos anquilosaurios, que tenían colas en forma de garrote. Los nodosaurios no tenían garrotes, pero tenían garras afiladas y poderosas mandíbulas. Eran herbívoros, lo que significa que comían plantas. El fósil de nodosaurio, apodado el nodosaurio Sancor, es notable por varias razones. Once. Halsaflieni Hypogeum. ¿Ha oído hablar alguna vez de un templo subterráneo? Un templo más antiguo que las pirámides y Stonehenge. Es el Hipogeo Halsaflieni, un misterioso y antiguo yacimiento descubierto por accidente en Malta. El templo fue descubierto por unos obreros en 1902 que excavaban una red de alcantarillado en la localidad de Paola, en Malta. Atravesaron el suelo y vieron un agujero que conducía a una cueva. Entraron y vieron un enorme complejo subterráneo que tenía muchas salas y pasadizos. Se dieron cuenta de que habían encontrado un templo prehistórico oculto durante miles de años. El templo se llama Hipogeo Halsaflieni, que significa la cámara subterránea de Halsaflieni, el nombre de la calle donde se encontró. Es el templo subterráneo más antiguo del mundo, que se remonta al cuarto milenio antes de Cristo, o hace más de 6.000 años. Chianis, el cacique de la Edad de Bronce, ¿alguna vez se ha preguntado cómo enterraban a sus líderes en el pasado? ¿Y cómo los honraron? ¿Y qué les dieron para su viaje al más allá? Bien, en Inglaterra, unos obreros encontraron un ataúd de madera que perteneció a un cacique de la Edad de Bronce. Los trabajadores estaban construyendo un estanque en un club de golf de Tetney, Lincolnshire, en julio de 2018. Estaban cavando el suelo cuando chocaron contra algo duro. Pensaron que era un tocón de árbol, pero en realidad era un ataúd hecho de un tronco de roble ahuecado. Llamaron a los arqueólogos, que vinieron y excavaron el ataúd. Dentro del ataúd había un esqueleto de hombre que sostenía un hacha de piedra con mango de madera. El esqueleto y el hacha tenían más de 4.000 años, que se remontan a la Edad de Bronce, que fue un periodo en el que la gente utilizaba herramientas y armas de bronce. 9. Espada vikinga. Los vikingos dejaron tras de sí una serie de armas y artefactos que utilizaron y perdieron tras sus incursiones y viajes. En Noruega, un viajero encontró una espada vikinga que llevaba más de 1.000 años enterrada en la nieve. ¿Quién era el viajero? ¿Y cómo encontró la espada? El viajero era un hombre llamado Olsen, que visitaba el pueblo de Haukeli en el condado de Telemark en 2015. Estaba paseando por las montañas cuando vio algo brillante en la nieve. Lo desenterró y vio una hoja de metal. Se dio cuenta de que era una espada vikinga muy antigua y bien conservada. La espada medía unos 77 centímetros de largo y no tenía empuñadura. Estaba ligeramente oxidado, pero aún en buen estado. Tenía unos 1.200 años, que se remonta al siglo IX de nuestra era. Fue un periodo en el que los vikingos comenzaron a expandirse y a explorar nuevas tierras. Venían de Escandinavia, que incluye a Noruega, Dinamarca y Suecia. Eran asaltantes y comerciantes que navegaban en sus naves y atacaban muchos lugares de Europa y más allá. 8. Villa romana en Parma. ¿Y si pudieras encontrar un tesoro escondido en el patio de tu casa? Eso es lo que le ocurrió a un programador de una pequeña ciudad cercana a Parma, ciudad del norte de Italia conocida por su arte, música y gastronomía. Estaba mirando imágenes de satélite en internet cuando vio algo extraño. Una forma ovalada con sombras rectangulares cerca de su casa. Curioso. Se puso en contacto con el museo local y les pidió que investigaran. Lo que descubrieron fue una extraordinaria pieza de historia antigua. Una villa romana del siglo I a.C. Una villa romana era una casa de campo o mansión que construían y habitaban los romanos ricos. Había diferentes tipos de villas en función de su ubicación, función y tamaño. Algunas se utilizaban para el ocio, algunos para la agricultura y otros para la producción. La villa cerca de Parma era probablemente una villa rústica, una hacienda asociada a la agricultura o la viticultura a pequeña escala. Los arqueólogos encontraron fragmentos de cerámica y piedra que pertenecían a la villa, así como restos de muros, pisos y habitaciones. 7. Paul Cézanne imagina encontrar un tesoro escondido en un cuadro que creías conocer bien.
Eso es lo que les ocurrió a unos expertos en arte que descubrieron autorretratos de dos famosos pintores postimpresionistas, Paul Cézanne y Vincent van Gogh, debajo de sus otras obras. Paul Cézanne fue un pintor francés considerado uno de los fundadores del arte moderno. Experimentó con el color, forma y perspectiva, creando cuadros que influyeron en muchos movimientos posteriores, como el cubismo y el expresionismo. Una de sus primeras obras, Bodegón con pan y huevos, de 1865, representa una sencilla escena de comida sobre una mesa. Sin embargo, cuando se examinó la pintura mediante reflectografía infrarroja, una técnica que revela las capas de pintura bajo la superficie, surgió una imagen sorprendente, un autorretrato de Cézanne, con aspecto joven y seguro de sí mismo, con pelo oscuro y bigote. 6. Un tesoro escondido en el desierto egipcio. ¿Con qué frecuencia miras las imágenes de satélite de la Tierra? Le sorprenderá lo que puede encontrar. En 2008, un antiguo conservador de museo hizo un notable descubrimiento mientras estudiaba las características naturales de los desiertos egipcios. Divisó un cráter de impacto redondo que resultó ser uno de los yacimientos de meteoritos mejor conservados del mundo. ¿Qué tipo de meteorito creó este cráter? El cráter Camille se formó por la caída de un raro meteorito metálico que viajó a una velocidad de 35 kilómetros por segundo. El objeto cósmico pesaba entre 5 y 10 toneladas y su anchura era de poco menos de 1,5 metros. En el impacto, el meteorito apareció como una bola de fuego con una estela, dejando tras de sí un cráter de 3 metros de profundidad y 45 metros de diámetro. Sorprendentemente, este cráter permaneció intacto e invisible durante miles de años, conservando su estado original. Descubriendo más de 5.000 fragmentos, los científicos calcularon que el meteorito cayó en la Tierra hace más de 2.000 años. 5. El antiguo bisonte. Imagínese encontrar un animal congelado más antiguo que las pirámides de Egipto. Eso es lo que ocurrió en 1979, cuando una familia italiana de 4 miembros descubrió una reliquia de la Edad de Hielo cerca de Fairbanks, Alaska. Estaban extrayendo oro cuando descubrieron una parte del cadáver de una bestia que tenía un extraño color azul. ¿Cuál es la causa de esta coloración? La bestia era un bisonte estepario, especie extinguida de bisonte que vivió en Eurasia y Norteamérica. Estaba cubierto con una capa de vivianita, mineral que se forma debido a la reacción química del fósforo de los tejidos del animal con el hierro del suelo. Cuando la vivianita fue expuesta al oxígeno, se volvió azul brillante, ganándose el bisonte el nombre de Blue Babe. Blue Babe era uno de los ejemplares mejor conservados de su especie, con la piel intacta, el pelo y órganos. Científicos de la Universidad de Alaska estudiaron el bisonte y determinaron que tenía unos 36,000 años. También encontraron pruebas de depredación por un león americano, un pariente extinto del león moderno que pudo haber matado al bisonte. 4. La antigua trampa para peces de Gales. ¿Y si pudieras descubrir una parte oculta de la historia con solo navegar por Google Maps? Bien. Eso es exactamente lo que les ocurrió a unos arqueólogos que tropezaron con una trampa para peces gigante frente a la costa de Gales. Esta asombrosa estructura fue construida por la gente que vivía allí hace unos 1000 años. La trampa para peces era una estructura en forma de cono hecha de piedra y cantos rodados que quedaron del último periodo glaciar. Tenía más de 300 metros de largo y se extendía desde la orilla hasta el mar. La trampa estaba diseñada para capturar peces que nadaban por la estrecha abertura y no podían escapar. Las personas que lo construyeron utilizaron su creatividad y habilidad para crear un dispositivo de pesca complejo y eficaz. La trampa para peces no se descubrió hasta 2006, cuando Google Maps publicó imágenes por satélite de la zona. Fue entonces cuando los arqueólogos lo identificaron como un hallazgo raro y valioso. También encontraron estructuras similares en las proximidades, lo que sugiere que se trataba de una práctica común entre los antiguos habitantes de las Islas Británicas. El SS Hassim. ¿Se ha preguntado alguna vez qué secretos se esconden bajo el mar? Bien, a veces se pueden encontrar con solo mirar Google Maps. Así es como la SS Hassim, un carguero boliviano que se hundió en 2003, fue descubierto. Es uno de los buques más grandes que se han encontrado utilizando este servicio. ¿Por qué se hundió?
El SS Yasim fue votado en 1961 y tuvo una larga carrera de transporte de mercancías a través de los océanos. En la noche del 11 de diciembre de 2003, navegaba cerca de la costa de Sudán cuando se encontró con una tormenta. El barco fue azotado por fuertes vientos y olas y acabó volcando y hundiéndose. La tripulación logró escapar, pero el barco se perdió. Los expertos aún desconocen la causa exacta del hundimiento. El SS Yasim permaneció oculto durante años hasta que Google Maps captó su imagen en 2009. Mostraba el barco tumbado de costado como congelado en el tiempo. Dus, el perro de terracota de Roma. ¿Qué puede decirnos del pasado una pequeña estatua de un perro? Mucho si se trata de un perro de terracota que se encontró bajo una de las calles más antiguas de Roma. Esta estatua formaba parte de un descubrimiento arqueológico mayor que incluía 3 tumbas y una urna funeraria. Pero, ¿quién hizo esta estatua y por qué? El perro de terracota data del periodo comprendido entre el siglo I a.C. y el siglo I d.C., cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo. La estatua representa a un perro de orejas puntiagudas con collar y un objeto en las patas. Se desconoce la raza del perro, pero demuestra que los romanos se preocupaban por sus compañeros caninos y los criaban con distintos fines. La estatua era probablemente un objeto decorativo o un regalo, ya que no tenía orificios para el drenaje del agua, a diferencia de otras estatuas de terracota que formaban parte del sistema de drenaje. 1. Notre Dame. La Catedral de Notre Dame de París es una obra maestra de la arquitectura gótica que ha sido testigo de numerosos acontecimientos históricos. Pero en 2019, un devastador incendio casi destruye este emblemático monumento. Sin embargo, el fuego también reveló un descubrimiento sorprendente: 2 antiguos sarcófagos que estuvieron enterrados bajo la catedral durante siglos. ¿Quiénes estaban dentro de estos sarcófagos? El primer sarcófago contenía a un sumo sacerdote que murió en 1710 a la edad de 83 años. Fue una figura prominente en la iglesia y la sociedad de su tiempo. El segundo sarcófago contenía a un hombre desconocido que murió entre los 25 y los 40 años. Era jinete y aristócrata, como indicaban las hojas y flores que adornaban su ataúd. Puede haber sufrido rinitis crónica o tuberculosis, lo que podría haberle causado la muerte. Y ya está. Estos son los 20 descubrimientos que distan mucho de ser normales en la siglo XXI, pero ¿qué opina de estos descubrimientos? Háganoslo saber en la sección de comentarios.